¿Qué hacemos cuando nos alcanzan nuestros errores? ¿Qué hacemos cuando estamos atrapados en el pecado? ¿Qué es lo que quiere Dios que sepas cuando eso sucede en tu vida? Cuando miras para atrás y ves que por tus equivocaciones heriste a muchas personas. Por tus equivocaciones te heriste a ti mismo o a ti misma. Y a veces esas equivocaciones te llevaron a un callejón que pareciera que no hubiera salida. Hoy vamos a hablar de Jesús, como siempre lo hacemos. Pero quiero decirte que Jesús es un problema. Y Jesús específicamente es un problema para aquellos que vamos a la iglesia. Jesús es un problema para aquellos que estamos en una tradición religiosa. Y a veces parece esto una paradoja, sería. Porque decimos a veces, pero ¿por qué? Si Jesús es un problema para los que vamos a la iglesia, ¿por qué tenemos que ir a la iglesia? Y justamente algo que siempre decimos es que la iglesia sin Jesús termina siendo una trampa. Pero cuando en la iglesia está Jesús, es el mejor invento que hay en esta tierra. Y por eso hoy voy a hablar y voy a repasar con ustedes un episodio que está registrado en Juan capítulo 8, versículos 1 al 5, que es muy conocido. Que dice así: pero Jesús se fue al monte de los olivos por la mañana, y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él. Y sentándose les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Tú pues, ¿qué dices? ¿Qué tendría que hacer Jesús ante esto? ¿Qué tendría que hacer? Si tú hubieras estado parado ahí y hubieras sido un testigo, ¿qué hubieras pensado que Jesús tendría que hacer? A Jesús le estaban mostrando que la Biblia, la ley, decía algo. Y le traían ahí la oportunidad para aplicar la Biblia, para aplicar la ley. Si Jesús era el Mesías, ¿qué tendría que haber hecho Jesús? ¿De dónde habían sacado los religiosos o los fariseos que la ley decía esto? Y esto lo sacaron de Deuteronomio. Y vamos a leer Deuteronomio 22, 23 al 24, dice así: si hay una muchacha virgen comprometida con un hombre y alguien la halla en la ciudad y se acuesta con ella, los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis hasta que mueran. La joven porque no pidió socorro en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así extirparás el mal de en medio de ti. ¿Dónde está esto? Deuteronomio. O sea, estaba en la ley, estaba en el Pentateuco, estaba en la Biblia. Y ellos le decían: a ver, ¿qué vas a hacer, Jesús? Porque acá te traemos la Biblia. ¿Qué tendría que hacer Jesús? Si tú hubieras estado allí, ¿qué le hubieras aconsejado a Jesús que tendría que hacer? ¿O qué hubieras esperado que Jesús haga si Él realmente es el Mesías? Y entonces alguien podría decir:
Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto es porque no les ha amanecido. Si él no aplica la Biblia como dice la Biblia, entonces no es el Mesías. Y estamos utilizando este versículo de Isaías, que lo usamos mucho para probar quién está en la verdad y quién está en la mentira, a la ley y al testimonio. Sigue diciendo Juan 8:6. Esto decían para probarlo, para tener de qué acusarlo. A los fariseos no les interesaba la verdad o lo correcto. Les interesaba acusar a Jesús. Porque todo fariseo tiene un problema con Jesús. ¿Y cuál es el problema que tiene el fariseo con Jesús? El problema que tiene el fariseo con Jesús es que Jesús muestra quién es Dios. Y el fariseo quiere seguir creyendo que Dios es aquel que le enseñaron y aquel que construyó en su cabeza. Y no quiere recibir una revelación de Dios que venga directamente por una persona, sino que él quiere aferrarse a la tradición, quiere aferrarse a lo que le enseñaron, quiere aferrarse a lo que dice la iglesia, pero no quiere renunciar a su visión de Dios por una revelación de Jesús. Y ese es el gran problema que siempre ha tenido la iglesia. Quedarse con lo que piensa que Dios es o aceptar la revelación de Dios que viene a través de Jesús. Leer la Biblia como a mí me enseñaron a leerla o leer la Biblia a través de cómo Jesús enseñó la Biblia. Y históricamente se ha demostrado que las iglesias prefieren quedarse con las ideas de Dios antes que descubrir a Dios mismo. Históricamente se ha demostrado que las iglesias prefieren quedarse leyendo la Biblia, comparando versículo con versículo, en vez de leer la Biblia comparando cada versículo con la vida de Jesús y con lo que enseñó Jesús. Esto decían para probarlo, para tener de qué acusarlo. Los fariseos quieren ver quién es santo y hacen cosas para probar a la gente. Ellos hacen una pregunta para ver qué dicen, para ir rápido y contar, este dijo esto, dijo lo otro, y para acusarlo en algo. ¿De qué querían acusar a Jesús y por qué? ¿De qué querían acusarlo a Jesús? Y ¿saben qué? Si nosotros analizamos los evangelios vamos a ver que a Jesús lo quisieron acusar muchas veces de muchas cosas. Y a veces nosotros cuando leemos los evangelios simplemente los leemos en una perspectiva de 2000 años atrás, pero no aplicamos el evangelio a estos días. Pero si lo aplicamos a estos días vamos a darnos cuenta que si Jesús hoy viniera, posiblemente nosotros seríamos los primeros en rechazarlo. Fíjense algunas cosas de las que acusaron a Jesús. La primera, de estar en contra de la ley. O sea, estar en contra de la Biblia. La Biblia para el pueblo judío, la ley era la Biblia, lo que es la Biblia para nosotros. Entonces, lo acusaban a Jesús de estar en contra de la Biblia, porque la Biblia decía que había que apedrear, pero Jesús decía, no la vamos a apedrear. La Biblia decía a la ley y al testimonio, y Jesús no aplicaba la ley en ese caso. Entonces, ¿cómo podían evaluar si Jesús era el Hijo de Dios si a la ley y al testimonio parecía que no se cumplía? Y Jesús, quiero decirte, no estaba en contra de la ley. Jesús vino a interpretar la ley y estuve por encima de la ley. Y voy a hacer simplemente una aclaración con esto. Cuando un pueblo, no un pueblo espiritual, sino un pueblo civil, se reúne o se funda, necesita leyes. ¿Y por qué necesitan leyes los pueblos? ¿Por qué? Porque los seres humanos somos pecadores. Y como somos pecadores, necesitamos una contención legal que nos limite nuestras acciones malas.
Las leyes son necesarias para aquellos que no tienen un corazón transformado, para aquellos que tienen que ser controlados porque si no hacen cosas malas. La ley no es dada para los buenos, la ley es dada para los pecadores. Y por eso Dios dio una ley, porque somos todos pecadores. Pero la ley no soluciona el problema del corazón. La ley simplemente contiene el pecado, limita la maldad, pero no transforma a nadie. Y por eso, guardando la ley, nadie se va a salvar. Nadie se va a salvar porque la ley simplemente limita el mal. Donde hay corazones transformados, donde el Espíritu Santo entró en el corazón de la gente, no es necesaria una ley. No es necesaria. Porque todos hacemos, si tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, hacemos lo que es correcto, porque imitamos a Jesús. Y porque no pudiéramos vivir de otra manera, porque hemos descubierto que realmente allí está la verdadera felicidad. Pero las personas que no tienen la ley en su corazón, o sea, que no tienen a Jesús en su corazón, las personas que no están transformadas, que no han nacido de vuelta, necesitan una ley que les diga esto se puede, esto no se puede, hasta aquí se puede, hasta aquí no se puede. Es por eso que si nosotros somos una iglesia del Espíritu, en una iglesia del Espíritu no podemos estar controlando a las personas. Pero donde no está el Espíritu hay que poner leyes, hay que poner normas, hay que decir cómo hay que vestirse, hay que decir cómo hay que adorar, hay que decir que hay que comer, hay que decir que esto, y llenamos de reglas, porque el corazón no está transformado. Y por eso, si ustedes quieren ver una iglesia que no ha nacido de vuelta, va a ser una iglesia donde se esté hablando continuamente de la ley y de lo que hay que hacer. Y ese era el problema de los judaizantes del Nuevo Testamento, y que los apóstoles trabajaron con eso, pero parece que pasaron 2000 años y todavía el cristianismo no entendió eso. Y queremos seguir controlando a la gente en vez de buscar el Espíritu, en vez de levantar a Jesús para ser llenos del Espíritu y recibir un nuevo nacimiento y vivir de acuerdo a la ley sin que me tengan que imponer la ley. No sé si me explico. Y es por eso que lo querían también acusar a Jesús, porque Jesús no aplicaba los versículos de la Biblia. Jesús aplicaba el amor de Dios, que estaba por sobre los versículos de la Biblia. No los contradecía. Pero entonces, y esto es lo que quería explicar, esta ley de apedrear a unos adúlteros era una ley civil, que es necesaria. Es como la ley del semáforo en rojo. Si pasas el semáforo en rojo, te ponen una multa. ¿Y por qué está la multa? Porque si no estuviera la multa, todos lo pasaríamos, porque no tenemos el corazón transformado. Pero la multa es necesaria porque como no estamos convencidos de eso, entonces nos tienen que poner la multa para que nosotros nos limitemos. Y por eso, en los pueblos, es necesario el ojo por ojo y diente por diente. Porque si no es un desastre. Pero las leyes, vuelvo a repetir, no transforman a las personas. Las leyes limitan la maldad de las personas. Y Jesús era consciente de eso, y por eso Jesús no hablaba de la ley, porque Él venía a transformar personas. No venía a hacer que las personas se porten bien, sino que venía a transformar personas para que vivan con Él. Él venía a llamar discípulos. A Jesús también lo acusaron de estar en contra del templo. ¿Por qué lo acusaron de estar en contra del templo? Porque Jesús un día fue, ustedes conocen eso, también predicamos de eso, fue y denunció la corrupción que había en el templo, cómo los sacerdotes, a través de lo que hacían, se beneficiaban y ponían a la gente al servicio del templo en vez de poner el templo al servicio de la gente. Y decían, están en contra del templo. Si lo aplicáramos a, ese está en contra de la organización. ¿Por qué está en contra de la organización? Porque describe ciertos principios incorrectos que no debieran hacerse. Eso no es estar en contra de la organización. Jesús no estaba en contra del templo. Simplemente estaba queriendo que en el templo se hagan las cosas como debían hacerse y como el reino de Dios pedía que se hagan. Hay gente que habla de las cosas malas que se hacen en una organización, pero no está en contra de la organización. Está en contra de poner a la organización al servicio de las personas y no las personas al servicio de la organización. La organización ha sido creada para servir a las personas.
Y no las personas para servir a una organización. Porque cuando las personas en realidad sirven a una organización, en realidad lo que están sirviendo es a personas, a dirigentes que están viviendo de una organización. Pero que se han olvidado de que la organización ha sido creada para misión. Y que la misión es predicar el Evangelio al mundo. Jesús no estaba en contra del templo. Estaba en contra de las cosas malas que se hacían en el templo. A Jesús también se lo acusó de estar en contra de las tradiciones. Y es verdad que Jesús estuvo en contra de las tradiciones, pero Jesús también creó tradiciones. Porque hay tradiciones que no tienen sentido y hay tradiciones que son muy buenas. Y eso no lo vamos a enumerar ahora. A Jesús también se lo criticó de estar en contra de Moisés. La pregunta es, ¿estaba en contra de Moisés Jesús? No, pero él dijo que él era superior a Moisés y eso no lo podían entender los judíos. No, querían juzgar a Jesús a la luz de Moisés. Y Jesús decía, no, vamos a juzgar a Moisés a la luz de lo que yo soy. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida. El gran problema de los cristianos es que ponen a los profetas por encima de Jesús. Y tenemos iglesias que idolatran a un profeta por encima de Jesús. Y entonces si el profeta dice algo diferente a lo que Jesús dijo, le creemos al profeta. En vez de juzgar al profeta a la luz de Jesús, no, juzgamos a Jesús a la luz del profeta. Y Jesús no estaba en contra de Moisés. A Jesús también se lo criticó o se lo acusó de estar en contra de Dios. Y Jesús era la encarnación de Dios. Ahora, le presentan esto a Jesús. ¿Y qué tendría que haber hecho Jesús? ¿Qué tendría que haber hecho Jesús cuando le tiran una mujer que aparentemente estaba comprometida? Esta mujer tenía ya una fecha de casamiento y resulta que se acuesta con otro hombre. Pero acá hay algo también que nos llama la atención. ¿Qué es lo que nos llama la atención de este cuadro? Porque Deuteronomio, ¿qué decía? Que en Deuteronomio decía que había que llevar a los dos. Pero ¿quién estaba allí? Solamente la mujer. ¿Por qué? Porque aparentemente el que se había acostado con la mujer era un amigo de los fariseos. ¿Y saben qué? Eso es lo que hacen los fariseos. Los fariseos con aquel que no es amigo aplican la ley a rajatabla, que es como para decir, nosotros somos morales. Pero cuando alguien que no es amigo y no está conectado con ellos, lo destrozan. Porque a los fariseos no les interesa lo correcto. El criterio que rige a los fariseos es la conveniencia. ¿Qué conviene y qué no conviene? Para poder seguir teniendo el poder que ostento. Y como Jesús le estaba abriendo los ojos al pueblo, ellos ahora querían probarlo a Jesús para ver si lo encontraban con algo para acusarlo. Y ahora traen a esta chica que había sido iniciada por un fariseo, pero la traen a ella sola. Y entonces dicen, no, es que ella fue la provocativa. Él fue una víctima de ella. ¿Vieron todos esos discursos que se crean alrededor de personas para defender ciertas posiciones que son indefendibles? Ahora, ¿esta chica se había equivocado? Sí, se había equivocado. Y se había equivocado muy feo. Ella estaba comprometida y no sé cómo fue, pero terminó acostada con un fariseo. Recuerdo también cuando estaba en un congreso de jóvenes, que eran jóvenes bastante conservadores. Y había un muchacho que estaba dirigiendo los himnos. Y después viene una chica y me comentó, me dice, pastor, ese muchacho que está dirigiendo allí era mi novio. Pero estábamos de novio y él empezó a ver si realmente íbamos más allá del cariño y llegamos a tener sexo. Y cuando tuvimos sexo, él me dijo que yo no podía ser su novia porque era demasiado débil por haber caído y que él simplemente me estaba probando para ver hasta dónde yo iba. Esos son los fariseos.
gente que usa a la gente, gente que simplemente está interesada en sí misma y que por su imagen están dispuestos a despreciar a sus víctimas, cuando sus víctimas simplemente fueron objetos para satisfacer sus deseos egoístas. Esos, lastimosamente, son los que llenan las iglesias. Y vuelvo a repetir, hermanos, yo no estoy en contra de las iglesias, pero cuando en las iglesias no está Cristo, las iglesias se transforman en un nido de víboras. Y por eso la solución es Cristo. La solución es entender el Evangelio. Ahora, ¿qué tendría que haber hecho Jesús si esta chica realmente era culpable? Si esta chica, había entrado ¿cómo podríamos decir? Estaba descripta en lo que Deuteronomio decía que había que hacer con alguien que había que apedrear. ¿Qué haría Jesús? ¿Jesús iba a seguir la Biblia o había algo superior a la Biblia? Y antes de eso quiero hacer una aclaración en esto. La pregunta es, ¿a qué vino Jesús a este mundo? Pregunto, ¿a qué vino Jesús a este mundo? ¿A qué vino? ¿A qué vino? Sí, pero vino para salvar, tenía que hacer algo antes de salvar. Muy bien, Jesús vino para revelar al Padre. Y entonces quiero aclarar esto porque entonces esto es muy importante. En Juan 5:19 dice, respondió entonces Jesús y les dijo, estamos en otro pasaje ahora, dice, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. O sea que cuando Jesús hacía algo, Él estaba mostrando que el que lo estaba haciendo era Él, pero Él era, ¿qué era? Era la extensión del Padre. Me gusta, los otros días con Alex estábamos hablando y él me decía, Jesús era el avatar de Dios. O sea, todo lo que Jesús hacía es lo que Dios hace. No era que Jesús simplemente interpretaba lo que el Padre hacía, no, Jesús hacía lo que Dios haría. Lo que Dios el Padre haría. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque ahora Jesús, si va a hacer algo, Él va a mostrar lo que hace ¿quién? Lo que hace el Padre. Juan 1, 16 al 18 dice, de su plenitud recibimos todos, y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y ahí hago un alto, porque fíjense que Juan dice que la ley fue dada por medio de Moisés, que está muy bien, Moisés fue un profeta, la ley está muy buena, pero entonces después introduce como que hay algo que Jesús trajo que es superior a la ley y a Moisés. Y si no entendemos eso, no entendemos nada. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad están por sobre la ley y por sobre Moisés, porque la gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. La verdad con respecto a ¿quién? ¿Qué es la verdad? La verdad con respecto al Padre. Y entonces el versículo 18 dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Entonces, ahora tenemos a Jesús que está allí acusado por los fariseos. Le traen la Biblia y le dicen, mira, la ley dice esto, hay que apedrearla. La chica está tirada allí mirando hacia el suelo. Toda la gente mirando porque Jesús estaba enseñando allí a toda la gente. ¿Qué haría Jesús? Y había gente que le decía, Jesús, a la ley y al testimonio. A la ley y al testimonio. Y ya te mostraron lo que dice la ley. Por lo tanto, tienes que hacer eso. Pero entonces Jesús ahora hará lo que el Padre haría en la misma circunstancia. Porque Jesús vino a mostrar al Padre y todo lo que hace Jesús es lo que ve del Padre. Y sigue diciendo el relato, pero Jesús inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. El templo estaba en construcción todavía. Y por eso Jesús se agacha y comienza a escribir en el polvo. Y ellos, cuando veían que Jesús no les prestaba atención, le empiezan a insistir. Y le preguntaban, ¿qué vas a hacer? A la ley y al testimonio, ¿qué vas a hacer? Y Jesús seguía escribiendo. Y entonces la chica estaba allí también mirando hacia el piso
él escribiendo en el piso, y Jesús se para y los mira a estos fariseos hipócritas a los ojos. Y cuando Jesús se para decirte algo, y si eres fariseo, ten cuidado. El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra. Y aquí establece Jesús un principio. ¿Cuál es el principio? Que si hay alguien que tiene derecho a tirar una piedra, ¿quién es? El que no tiene pecado. Por lo tanto, si había alguien que tenía derecho a tirar una piedra, ¿quién era? Era Jesús. Y tenía todo el derecho de hacerlo Jesús. Sin embargo, ¿lo hizo? No. ¿Por qué? Porque Dios, su Padre, tampoco lo haría. A pesar que la ley decía. Porque Jesús es la ley. El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Solamente puede condenar el que no tiene pecado. Solamente, escuchen bien esto porque esto es importantísimo, solamente puede condenar el que no tiene pecado. E inclinándose de nuevo al suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, fueron saliendo uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Jesús seguía escribiendo. ¿Qué escribía Jesús? Según lo que dicen algunos intérpretes, Jesús estaba escribiendo diciendo: vos te acostaste con esta chica tal día, tal fecha, tal hora. Seguía escribiendo: y este que está ahí tiene esto, lo otro. Eso dicen algunos. El dedo que escribió la ley de Dios en la piedra sinaítica ahora estaba escribiendo en las baldosas del templo los pecados tapados de los fariseos. Pero hasta en eso Jesús mostraba amor. Porque él podría haber puesto con su dedo, haber puesto en la baldosa, en la roca, podría haber dejado puesto esos pecados. Y hasta hoy estaríamos yendo a Jerusalén a ver esos pecados y a escandalizarnos de los fariseos. Pero Jesús en su amor escribió en el polvo para que con el primer viento eso se borre. Porque si bien el único que puede condenar es el que no tiene pecado, el que no tiene pecado ha decidido no condenar. Y si el que no tiene pecado, que tiene derecho a condenar, no condena, ¿quiénes somos nosotros para condenar? No, Dios no condena. Fíjense, y en el versículo 9 dice: pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia. ¿Quién es el que acusa? Somos nosotros. Es nuestra conciencia que nos acusa. Dios nunca nos acusa, nunca. Y quiero eso que nos quede bien en la cabeza: nunca Dios nos acusa. Por más que esta mujer había caído, por más que se había equivocado, por más que cumplía con los requisitos de una adúltera, Dios no condena. Y Él tiene derecho a condenar, pero Él no condena. Es nuestra conciencia que condena cuando nos vamos lejos de Jesús. Cuando nos vamos lejos de Jesús comenzamos a sentir culpa. Y esta gente, al encontrarse con Jesús y no querer ceder a Él, comenzaron a sentir culpa. Y sus conciencias los acusaban. Jesús no los acusaba. Jesús simplemente les dijo, los describió: si no tienes pecado, tira la primera piedra. Y acá viene un versículo espectacular. Solo quedaron Jesús y la mujer que estaba en medio. Allí Jesús agachado, la mujer agachada, todos se fueron y quedó Jesús solo con ella.
solo con aquella que se había equivocado, solo con aquella que había caído, solo con aquella que había adulterado. Qué hermosa oportunidad para Jesús. Jesús no se avergonzaba de esa oportunidad. Era la oportunidad de demostrar quién era su Padre. Era la oportunidad que tenía de mostrar la gracia. Era la oportunidad de mostrar, de realzar la imagen de una iglesia naciente perdonando a una pecadora. Ah, no. Cuidemos la imagen de la iglesia. Hay que cuidar, hay que disciplinar. Hay que tirarle piedra porque si no van a pensar que estamos aprobando el pecado. ¿No han escuchado esas frases? No entendieron nada. No entendemos nada cuando pensamos que la imagen de la iglesia es cuidar la moralidad de la iglesia. Cuidar la imagen de la iglesia quiere decir no dejar que Jesús se vaya del medio de la iglesia para traer gracia y perdón. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Porque yo tengo la autoridad para condenarte, pero porque muestro las obras de mi Padre y mi Padre no condena, yo no te voy a condenar porque yo no vine a condenar a nadie. Pero le dijo, ¿qué le dijo? Vete y no peques más. Esto no anda muy bien el micrófono. Vete y no peques más. No. ¿Saben qué? Déjenme. ¿Saben qué? En los originales más antiguos del Nuevo Testamento, ese vete y no peques más no está. En ninguno de los escritos más antiguos está ese vete y no peques más. Ese lo metieron después en la iglesia. A ver, que nadie se piense que Jesús estaba... ¿Vieron así como hacemos? Guarda, no prediquen demasiado la fe porque van a pensar que no hay que hacer obras, No. Ahí Jesús le dijo, no te condeno. Y ese vete y no peques más no lo dijo. Porque a Jesús no le interesaba. Porque si ella sabía que Jesús no lo condenaba, ella se iba a quedar con Jesús. Ese vete y no peques más es un imposible de los hombres. ¿Cómo Jesús le iba a decir vete y no peques más? Es como que te diga a ti, sal de aquí de la iglesia y no te equivoques en toda la semana. ¿Lo puedes hacer? No, Jesús no le dijo eso porque Jesús sabía que ella no iba a pecar en la medida que permanezca frente a Él. Él era la respuesta, no proponerse no pecar más, sino permanecer en su presencia. Y sí, Jesús me quiere librar del pecado porque el pecado no le hace mal a Jesús, me hace mal a mí. Jesús me quiere librar del pecado porque el pecado me destruye, el pecado me acusa, el pecado me dice que soy un miserable, el pecado trabaja en mi autoestima, el pecado no me deja crecer. Pero no es Dios el que me castiga porque peco, sino que es el pecado que tiene castigo en sí mismo que me lleva a alejarme de Dios y allí yo me autodestruyo. Es el pecado que me destruye. Fíjense cómo sigue el versículo siguiente, que no lo leemos después, pero fíjense lo primero que dice Jesús después de esto, cuando se levanta, dice, y otra vez Jesús los habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En otras palabras, no le está diciendo, vete y no peques más, le está diciendo, yo soy la luz del mundo, si tú me sigues, no vas a andar en tinieblas, si tú me sigues vas a vivir bien, si tú me sigues, ya no te vas a equivocar como te equivocaste en ese adulterio que cometiste. Porque yo soy la respuesta, dice Jesús. La respuesta no está en tu fuerza de voluntad, vete y no peques más. La respuesta es que te quedes conmigo y tú, cuando te quedes conmigo, no andarás en tinieblas, vivirás bien. Yo te cambiaré la mente para que te des cuenta que en el pecado no hay nada de felicidad.
sino que tendrá la luz. Tú tendrás la luz, que es la vida. La luz de quién es Dios. Cuando tú veas que Dios no te condena, vas a querer permanecer en la presencia de Dios. Pero toda persona que piensa que Dios es condenador, trata de hacer obras para salvarse, pero no está en la presencia de Dios. Está tratando de estar en la presencia de la ley, pero no de Dios. Y por eso trata de salvarse a través de la ley, portándose bien. No, tu seguridad, mi solución, tu solución es Cristo. Y voy a terminar con algunas lecciones acerca del perdón y la condenación. Y yo sé que quizás haya gente que no concuerde conmigo. Y si no concuerda, puede ser que yo esté equivocado, pero no lo den por sentado que estoy equivocado. Vayamos a la Biblia y confirmemos si es así o no es así. Pero lo primero que quiero decirte, este principio, es que el perdón ha sido dado en Jesús. Y esto es algo importantísimo. El perdón ya ha sido dado. El perdón está para todos. No es que yo tengo que recibir el perdón ya está dado desde que Adán y Eva pecaron. El perdón se le dio a la tierra. El perdón está, gracias a lo que hizo Jesús. Pero el perdón está, no es algo que yo digo ahora me arrepiento y recibo el perdón. No, el perdón está, ha estado siempre. Es como un gran depósito. Cuando el ser humano pecó, cayó un depósito de perdón y todo el mundo quedó perdonado. Y alguien puede decir, pero pastor o Joel, ¿de dónde sacas eso? De la Biblia. Fíjense lo que dice Romanos 5:18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, ¿la transgresión de quién? De Adán. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación que produce vida. ¿A cuántos vino la justificación? Justificación significa perdón. ¿A cuántos vino? A todos. ¿Qué hicieron para recibir ese perdón todos? Nada, porque la salvación es por gracia, no es por obra. Si yo me tengo que arrepentir para recibir el perdón, entonces quiere decir que me salvo por el arrepentimiento. Y eso es salvarse por obras. Y lean en El Camino a Cristo, Elena de White, ya lo prediqué varias veces eso, pero Elena de White dice, no podemos poner al arrepentimiento como un obstáculo para recibir el perdón. Para ir a Cristo, vamos a Cristo y en Cristo tenemos el perdón. Pero no quiere decir que porque voy a Cristo tengo el perdón. El perdón ya lo tengo. El perdón ya lo tengo. Y ahora voy a explicar eso. ¿Qué es lo que pasa? Cuando estoy lejos de Cristo, mi conciencia me acusa y entonces yo no tengo. Hay una realidad externa que Dios ya hizo en el Calvario a través de Cristo y que el perdón ya ha sido dado y se nos ha dado todo. Pero hay una realidad interna que tiene que entrar en conexión con lo que hizo Cristo. Y si no entra en conexión con lo que hizo Cristo, entonces yo sigo actuando como si no hubiera sido perdonado, cuando ya he sido perdonado. Eso se llama creer en la Biblia. Ustedes van a ver, no es que yo me salvo por creer, sino que el creer hace efectiva la salvación en mi vida. Yo, por ejemplo, supónganse que mi padre me dejó una herencia de $3.000 millones. Amén, sí, ojalá. Pero supónganse que me dejó una herencia de $3.000 millones. Yo no necesito hacer nada para tener esa herencia. Solamente necesito creer que la tengo. Pero si yo no creo que la tengo, por más que la tenga, porque ya me ha sido dada, yo voy a actuar como si no la tuviera. Y entonces al final voy a vivir como un miserable. El perdón ya ha sido dado en Cristo, pero las personas que no creen viven como si no lo tuvieran, cuando el perdón ya está. Y es por eso que es tan fácil la salvación y la hemos hecho tan complicada, porque pensamos que tenemos que hacer algo para recibir el perdón. No, el perdón ya está, solamente tenemos que creer esta realidad que les estoy diciendo, que la dice la Biblia, no la digo yo. Fíjense lo que dice Juan 3, 17 y 18, dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito del Hijo, del Hijo de Dios. O sea, Dios envió a su Hijo al mundo Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Qué es la condenación? Es lo contrario al perdón. Entonces Dios envió para salvar al mundo de la condenación ¿de quién? ¿Quién condena? El pecado. El pecado es el que condena, no es Dios.
Dios hace todo para salvar. Y el perdón ya nos ha sido ofrecido en Cristo a todo el mundo. No dice a los individuos que creen, sino ahora. Pero dice, y de tal manera amó al Dios al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda. Es que justamente el que no cree en esto se pierde. Porque actúa como si no tuviera lo que ya le ha sido dado. Con esto lo que quiero decirte es que Dios ya ha hecho todo en Cristo. Nosotros no necesitamos hacer nada. Otro principio del perdón. Jesús siempre perdona, no condena ni juzga. ¿Estamos de acuerdo con esto? Si Jesús siempre perdona, no condena ni juzga, Dios el Padre, ¿siempre qué? Siempre perdona y no condena ni juzga. Y como Él nunca cambia, no va a condenar ni juzgar nunca a nadie. Y fíjense, Juan 8:15 dice, vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. ¿Quién lo dice? Jesús. Jesús nunca condena. Él viene para salvar. Ahora, ¿quién condena? Satanás. Pero especialmente, ¿quién condena? El pecado. Nos condenamos a nosotros mismos. ¿Quién condenó a Judas? El pecado, el cargo de conciencia. La conciencia que lo acusaba. ¿Y saben qué? Cuando la conciencia te acusa, es tan fuerte eso que te lleva a la destrucción. Y por eso alguien puede decir, bueno, entonces voy a hacer lo que quiera y total, Dios siempre, ya el perdón lo tengo. Sí, el perdón lo tienes. Pero si tú haces lo que quieres en pecado, hay algo que no entendiste o hay algo que no experimentaste, no creíste nada. Porque ahora te voy a explicar otra cosa antes de decirte este principio. Esto tenemos que entender. Dios siempre te perdona. ¿Siempre qué es? Siempre. Y ahora esto también. El que no te perdona nunca es el pecado. El pecado nunca te perdona. Comete un pecado y vos le vas a decir al pecado o a Satanás, no me hagas sufrir las consecuencias de esto que hice. Nunca te va a perdonar el pecado. Nunca. Y por eso lo que Jesús quiere hacernos entender a todos nosotros es que no seamos necios y no pensemos que el pecado nos hace felices. Eso es arrepentimiento. Es cambio de mente con respecto a ver la vida. Y ahora viene este principio que es muy importante. El perdón es una habilitación para relacionarnos con Dios. O sea, el perdón no es algo, no es un acto legal. El perdón es un acto relacional. Dios te perdona para que entres en relación con Él. Pero no es que te perdono, anda, vete y no peques más. Andate. No, te perdono. Supónganse, ustedes violaron una ley de tránsito y los para el policía y ustedes le piden perdón. Si el policía fuera Jesús, dice, está bien, te voy a perdonar. Pero cuando te perdona, ¿qué hace Jesús? Se sube con vos al auto y se va con vos. Ese es el perdón de Jesús. No es, perdón, andate y vete, no peques más, no pases más. No, si Jesús te perdona, es para relacionarse contigo. Es para que tú te quedes con Él. Si Jesús es el juez y tú vas al estrado y le dices, quiero que me perdones, Jesús dice, sí, yo quiero perdonarte, pero te voy a llevar conmigo a mi casa y vas a vivir conmigo. Ese es el perdón de Jesús. No es, ahora vete y no peques más. El perdón de Jesús es una habilitación para relacionarme con Él. El que no se relaciona con Jesús no recibió ningún perdón. Y el que está en pecado quiere decir que entonces no se relaciona con Jesús y por lo tanto no recibió ningún perdón. A pesar de que el perdón ya está accesible, pero vive como si el perdón no existiera y por eso vive en el pecado. ¿Se entiende? Conclusión. No hay pecado que Dios no esté dispuesto a perdonar. Y por eso cuando Dios perdonó a esta mujer, no le importó si era adúltera, si había dejado al marido. No importa. Dios sabe que somos polvo. Él simplemente le estaba dando el perdón para habilitarla para que ella permanezca en su presencia y no viva más en tinieblas. Y padres, ¿saben qué? Por eso como iglesia nosotros no debemos condenar al que se equivocó hace 5 años o 7 años. Generalmente cuando hacemos eso es porque somos una iglesia llena de fariseos.
No, el que está en Cristo está perdonado. El que está en Cristo está perdonado. Y el que está en Cristo ya no quiere vivir en pecado, porque Dios no condena a nadie. ¿Y cómo no voy a querer estar con alguien que no me condena? ¿Cómo no voy a querer estar con alguien que me ama? ¿Cómo no voy a querer estar con alguien que no tuvo en cuenta mi pecado? Aunque tenía el derecho de tirarme una piedra, él tenía el derecho, pero no quiso tirarme ninguna piedra porque me amaba. ¿Quién no quiere vivir con un Dios así? Y quiero terminar diciéndote algo que tenía que ver con el título del sermón. Dios no es que perdona. Él es perdonador. Si Él fuera un Dios que perdona, pero por ahí no perdona. Ese es alguien que perdona. Pero cuando hay alguien que es perdonador, eso quiere decir que es alguien que no puede dejar de perdonar. Es alguien que va a hacer todo lo que tenga que hacer para habilitarte y estar en relación con Él. Y por eso Jesús decía: vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. El perdón ya ha sido ofrecido en Cristo desde la fundación del mundo. Jesús te invita, no importa si te has equivocado, no importa si has adulterado, no importa si tu pasado ha sido totalmente una sucesión de malas decisiones y desastres. Hoy Jesús dice: ven a mí y conmigo tienes el perdón. Porque yo te amo, yo te entiendo. Yo vine para salvar, no para condenar. Yo vine para que entiendas que el pecado no te trae felicidad. Yo vine para que seas fiel por decisión propia. Y no porque hay una iglesia que te está controlando qué es lo que tienes que hacer o no. La iglesia final va a ser una iglesia de perdonados. Dice que los 144.000 van a ser personas que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Eso quiere decir que son personas que creyeron que el perdón ya ha sido dado desde siempre. Y que solamente tienen que creerlo y aceptar ese perdón que ya ha sido dado para relacionarse con Jesús. Y todo aquel que esté en Jesús ya no andará en tinieblas, porque tiene la luz que vino a mostrar Cristo, que el Padre es bueno, que Él nos condena, que Él no nos condena, nos ama y nos salvará.